Cordial saludo compañeros. Para el día de hoy tenemos una nueva práctica en el cual consiste en aplicar el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin inicialmente nos establece que para en un circuito lineal en dos terminales, dentro del circuito sea las que usted desee, podemos sustituirlo por un circuito equivalente. Ese circuito equivalente en que traduce en tener un voltaje en serie con una resistencia Thevenin en ese caso. Nosotros en este caso de ese circuito deseamos hallar el voltaje Thevenin entre los dos terminales de este circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inicialmente vamos a medir el voltaje Thevenin dentro de ese circuito que ya tenemos aquí y a su vez podemos calcular la resistencia equivalente Thevenin. ¿Cómo se puede calcular? Ya como hemos visto en videos anteriores, las fuentes de voltaje se pueden editar por cortos en los cuales sus terminales no se verán afectadas, sino se mandará un corto directamente entre ellas para hallar la resistencia equivalente. Para hallar nuestro voltaje Thevenin, vamos a necesitar las dos fuentes de tensión con la ayuda de un equipo de medición. Vamos a hallar el voltaje entre esas dos terminales o a su vez también podemos medir la corriente Norton dentro de esas dos terminales. Después de tener el circuito Thevenin, tenemos un voltaje, podemos hallar la corriente que va a pasar dentro de ese ramal y a su vez la resistencia equivalente. Seguidamente, gracias a esto, podemos hallar el teorema de transferencia de máxima potencia. Entonces, en pocas palabras, es como establecer la cantidad máxima de energía que se puede obtener en esa resistencia, la cual se desea hallar. En este caso, vamos a hallar la resistencia equivalente y a su vez vamos a colocar una resistencia en serie a nuestra resistencia Thevenin y del mismo valor podemos hallar la máxima transferencia de potencia que puede realizar el sistema en ese caso. Y con ese paso concluiremos si es real el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin hallada conectada con una resistencia de su mismo valor a la resistencia Thevenin nos genera el mayor flujo de potencia que se puede hallar dentro del circuito. A continuación, el circuito estará conectado por 8 resistencias, las cuales 2 estarán en serie, como lo pueden ver en esa parte. Tendremos una resistencia R7, la cual está conectada entre un punto en R8 y R1, y habrá un puente entre esas resistencias, que se dan una de resistencia R6 a tierra directamente, y conectaremos nuestras dos fuentes de voltaje, una en este caso con el positivo y el negativo, alimentando esta parte, y a su vez tenemos la siguiente fuente de tensión alimentada por estos dos cables. Cuando midamos el voltaje, cambiaremos nuestro circuito para hallar nuestra resistencia equivalente. Ya en videos como la medición de resistencia hemos explicado lo que venimos comentando. Necesariamente vamos a cambiar esto por un corto y en esos dos puntos hallaremos la resistencia equivalente y seguidamente la corriente Norton. Después de obtener ese circuito final, gracias a las fuentes variables que tenemos como la STETch, cuadraremos nuestro voltaje, obtendremos una resistencia la cual nos genera el circuito y a su vez buscaremos otra resistencia idéntica a ese valor y la conectaremos, hallaremos la corriente y por valores y simulaciones hallaremos la máxima transferencia de potencia dentro de ese circuito. Entonces a continuación vamos a editar el circuito y a energizarlo. Perfecto compañeros, después de haber conectado una vez nuestras fuentes de tensión, observaremos las mediciones pertinentes dentro del circuito. Cabe resaltar, como hemos venido reiterando muchas veces, el modo de conexión de nuestros equipos. En este caso vamos a medir voltaje DC y las puntos de conexión de nuestro circuito. Cada uno de los equipos de medición ya está configurado de esta manera, porque en el flujo número 2, que está en esta parte, vamos a medir la fuente de tensión de 10 voltios, y en este caso esta va a medir 15 voltios. Ambos están midiendo voltaje DC y no estamos viendo ni corriente ni otro sistema de medición. Y como pueden ver acá, esta es la medición de los dos puntos de conexión para hallar nuestro voltaje Thevenin final. A su vez, ya está conectada una fuente de tensión número 1 y la fuente de tensión número 2. Entonces comenzaremos las mediciones. Una vez realizado, observaremos que tenemos en una fuente de tensión 15.28 voltios, lo más aproximadamente que se puede bajar, y a su vez
la fuente de tensión está generando 10.31 voltios y tenemos una medición final de aproximadamente 108 voltios. Entonces con eso podemos concluir que se va a hacer nuestro voltaje Thevenin dentro del sistema. Vamos a realizar la medición de corriente en este momento. ¿Qué deseamos? Vamos a desconectar nuestro equipo de medición. Vamos a pasar de tensión DC a corriente. En este caso aún no podemos medir corriente por dos factores. Primero estamos viendo en AC, debemos cambiarlo a DC y obviamente el equipo nos dice, ¿está viendo voltaje, ohmios o diodos? No señor, estamos viendo corriente. La corriente aproximadamente no supera los 400 miliamperios. Si lo superara, tendríamos que conectarla acá. Entonces, levantamos nuestro equipo y estamos viendo corriente, escala de corriente, estamos en DC en miliamperios. Entonces, perfecto.